Hola, bienvenidos una semana más a esta transmisión en vivo de nuestra iglesia Raíces y Alas. Muchas gracias por acompañarnos y si es la primera vez que nos visitas, esperamos que este tiempo sea especial para ti. Nuestro objetivo es poder conocer, entender y ser transformados por la palabra de Dios. Ahora empezamos con nuestro tiempo de alabanza. Esperamos que sea un tiempo especial para poder conectarte con el Señor. El objetivo real es por quien vivo. Nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Fe que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mi fe. Mi vida doy por ti, tratando de alcanzar el objetivo real. Es por quien vivo, nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Fe que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mi fe, que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí, más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Fe mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí, fe mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mi fe. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir
recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta,
lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control, 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 tú siempre tienes el control. Muchas gracias por acompañarnos. Somos Raíces y Alas y esperamos que este tiempo haya servido para poder conectarte con el Señor. Como iglesia queremos servirte. Aparte de nuestra transmisión en vivo, contamos con otros ministerios en los cuales puedes involucrarte. Si deseas más información, puedes ubicarla en nuestra página web. Ahora vamos a escuchar el mensaje preparado para el día de hoy. Gracias por acompañarnos otro domingo en la transmisión de nuestra reunión principal. Somos la Iglesia Raíces y Alas. Espero que el tiempo de adoración, de alabanza haya sido de bendición para ti, como lo ha sido para mí, como siempre te digo, y que juntos estemos listos para poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios en este momento. Te pido que por favor, ahí donde estás, cierres tus ojos un ratito y me acompañes en unas palabras de oración. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra. La verdad es que tu palabra es un refrigerio, es lo que más necesitamos nosotros. Bien dijiste tú, Señor, cuando estuviste tentado en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Señor. Y tu palabra es el alimento que necesitamos. Venimos en esta mañana a un banquete que tú nos has servido y queremos alimentarnos bien, Señor, y salir bien fuertes para poder practicar, para poder aplicar todo lo que aprendemos en esta mañana. Ayúdanos, por favor, para continuar con este estudio de Santiago y que las verdades que aprendamos, Señor, y los desafíos que escuchemos nos sirvan, Señor, para ser mejores hijos tuyos. Y si acaso algunos de los que están escuchando o están por primera vez uniéndose a esta transmisión, no es un hijo tuyo todavía, pueda servirle esta palabra que vamos a exponer para que tú toques su corazón, Señor, y pueda ser transformado por ti. Gracias por esta mañana, gracias por todos los que estamos. Si alguno más ha de unirse, por favor, Señor, que se una pronto. En tu nombre, amén y amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Santiago. Hemos visto hasta aquí hemos venido viendo los 5 elementos que deben estar presentes en nuestra vida cuando nos encontramos bajo presión, que es el título de este estudio, bajo presión. Y los 5 elementos son, en primer lugar, a ver si tú los vas repitiendo ahí en tu casa, ¿no? Y trata de hacerlo sin ver tu bosquejo en la aplicación. El primero es la actitud correcta, sumo gozo. Luego está la perspectiva correcta, ¿no es cierto? Es sabiendo que, y el producto de este tiempo bajo presión es paciencia. Y te acuerdas que hablamos de la palabra upomone. Entonces, recapitulando, tenemos la actitud correcta, tenemos la perspectiva correcta, luego hablamos de la madurez, luego hablamos de la humildad, y estamos terminando de hablar del asunto de la fe, ¿no? Y estuvimos respondiendo a la pregunta, ¿qué cosa es pedir con fe? Y señalamos que pedir con fe es, en primer lugar, pedir creyendo en Dios y en lo que Él es capaz de hacer según lo que ha dicho, pero empezando por creer en Dios, no en lo que Él puede darnos. Y lamentablemente vemos mucho de esto, que nos enfocamos más en los beneficios que Dios puede darnos. Lo hemos relegado, como te he dicho antes, a la categoría de milagrero, de empleado personal, de personal training. Cualquier cosa es Dios,
menos Dios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Vimos que pedir con fe no tiene que ver con la devoción que yo le pongo al orar, ¿no? O con la intensidad de mi oración, sino con la calidad de mi vida, ¿no? De eso pusimos como ejemplo el compromiso que lanzó, el desafío para un compromiso que lanzó Josué al pueblo de Israel, lo vimos en Josué capítulo 24, y el que hizo Elías, ¿no? Y trajimos a colación esto del concepto que nos da Santiago de no ser de doble ánimo, no dudar, no ser como la onda del mar, ¿no? Y justamente estábamos viendo las consecuencias de no pedir con fe. La primera consecuencia, vivir precio de las circunstancias. Te expliqué lo de la palabra griega para la traducción olas, ¿no? La palabra cludón, que tiene que ver con esa ola de la tormenta, que a pesar de ser tan grande, tan imponente, es manejada por la tormenta, por el viento, por la gravedad, no tiene voluntad propia. Y así es, no importa qué tan grande, qué tan fuerte, qué tan inteligente, qué tan astuto se crea o se presente la persona en cuestión, si no tiene fe, es manejado por la tormenta o manejada por la tormenta. Vimos que la segunda consecuencia es que no recibe nada de parte del Señor. Y yo te dije, se pueden lograr cosas importantes, se puede tener éxito, entre comillas, ¿no? Terrenal, material, sin tener un compromiso serio con el Señor. Claro que sí, sin tener una fe y una confianza depositada exclusivamente con el Señor. Claro que sí, sí se puede tener, no cabe duda. Sin embargo, ese éxito no es una bendición, sino un impedimento, un estorbo. ¿Para qué? Para poder alcanzar la madurez, para poder alcanzar esa sabiduría que Dios tiene para nosotros, ¿no? Estuvimos mencionando Proverbios, el ejemplo de Lucas, de este hombre que estaba tan ensimismado, tan concentrado en sí mismo. O sea, su propósito de vida era su propia vida, su propia persona, no tenía nadie más. Y como no consideró de que la vida aquí en la tierra no lo es todo, y un día vamos a tener que morir, lamentablemente, es una consecuencia tangible del pecado, me refiero a la muerte física, ¿no? Pero hay que tener eso en consideración. Nuestra temporada, nuestra estadía aquí en la tierra es corta, en realidad es breve en comparación con la eternidad, y tenemos que prepararnos para la eternidad. Pero me quedó por explicar una tercera consecuencia de no pedir con fe, y la encontramos ahí mismo en el versículo 8, pero ¿sabes qué? Vamos a leer versículos del 6 al 8, nuevamente Santiago 1, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Claramente nos dice aquí la Biblia, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la tercera consecuencia es recibir un rótulo muy triste. Y precisamente ese es el rótulo que acabamos de leer. Ser un hombre, una mujer, ser una persona de doble ánimo. Y la palabra en griego para doble ánimo es dipsikos, es lo que yo te decía, duplicidad de mente, duplicidad de alma. No nos referimos, hermanos, a estas personas, y existen estas personas, yo no sé, de repente tú eres una de estas, que son medias obsesivas compulsivas, ¿no? Que viven en la plena indecisión, en la plena inseguridad, ¿no? Que son aquellas personas que se levantan, abren el ropero, ¿no? Abren el ropero y ven toda su ropa y dicen, bueno, me voy a poner la camisa roja. 2 segundos después dicen, no, mejor me pongo la camisa azul. 2 segundos después dicen, no, mejor me pongo la camisa verde, y se pasan media hora sin tener capacidad de decidir, ¿no? No nos referimos a estas personas, por supuesto, o la persona que no sabe, o sea, cada día no sabe qué va a cocinar, o no sabe por dónde empezar las tareas de la casa, o empezar su trabajo en la oficina. No, lamentablemente hay muchas personas así, y ese es otro tipo de problema, ¿no? Pero aquí Santiago no se refiere cuando dice dipsikos, duplicidad de mente, no se refiere a esas personas indecisas en aspectos cotidianos de la vida, que por cierto es una característica
negativa, ¿eh? Si tú eres una de esas personas, trata de corregirlo, porque es una característica negativa. La vida se mueve muy rápido, ¿no? Y permíteme hacer un comentario extra. Por eso uno tiene que ser decidido y tener mucha iniciativa. Las personas que son indecisas no tienen iniciativa, viven atrapados en esta cárcel llamado miles de alternativas y no saben cuál escoger, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero vuelvo a mencionarte esto de dipsicos. No se refiere pues a un cuadro psiquiátrico, a un cuadro psicológico, se refiere a una patología espiritual. Y ese es el gran problema. Son las personas que un día están con el deseo de predicar, de evangelizar, de obedecer la palabra de Dios, ¿no? Y cuando yo digo un día es simplemente por decirte una referencia de un periodo de tiempo. Pues esto puede durarle un día, una semana, un mes, hasta de repente un año, ¿no? Una temporada. Tiene esta persona que está motivada, está súper, como decimos aquí coloquialmente en el Perú, súper pilas, con todos los ánimos, ¿no? Y parece que tiene un compromiso definitivo con el Señor, pero de pronto llega el momento de prueba y se desinfla, se desanima, un poco como lo que dice la parábola del sembrador, ¿no? Que por no tener profundidad vienen los afanes de esta tierra y lo engañan, ¿no? La asfixian, la ahogan a esta persona. Y a eso se refiere esta persona que no se decide a tener un compromiso firme con el Señor. Y le llama a esta persona, dice, inconstante o inestable en todos sus caminos. La palabra en griego es akatástatos para la persona inestable, akatástatos, que no tiene catástasis, que es el equilibrio, el balance en la vida. Y lo curioso es que la persona que, dice Santiago, la persona que no tiene un compromiso serio con el Señor y no cree de verdad en el Señor, no solamente es inconstante en los temas, digamos, espirituales o que tienen que ver con el ejercicio de su fe, sino que es inconstante en todos los ámbitos de su vida. Y esto es algo muy triste. En el Antiguo Testamento ya había una consideración para este tipo de personas y de hecho se usa una definición. Se cita algunas veces, pero yo he querido mencionarte y recoger dos menciones de este tipo de personas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, por supuesto, el original no fue escrito en griego, sino en hebreo y arameo, ¿no? Y la frase correspondiente, la que vendría a ser akatástatos y dipsicos en griego, tiene una sola frase en hebreo y la frase es legualep, ¿ya? Y significa doble corazón. Doble corazón es la persona que tiene dos pasiones en su vida, ¿no? Hay que tener cuidado porque si bien es cierto es bueno tener pasión, y se usa esta frase pasión por las almas. Me acuerdo que hubo un libro antiguo muy famoso, ¿no? que uno de los primeros libros que yo leí sobre evangelismo que tenía este título en español, Pasión por las almas, ¿no? Y uno tiene que ser apasionado por el Señor, pero hay que tener cuidado que la pasión no nos controle, sino lo que nos tiene que controlar es el Espíritu Santo. Y en todo caso uno no puede vivir nunca con dos pasiones, ¿ya? Doble corazón, te decía en hebreo. Acompáñame por favor al primer pasaje que menciona esto, porque como te dije, ya el Antiguo Testamento mencionaba a estas personas, pero yo escogí estos dos pasajes porque las considera el Antiguo Testamento incapaces de dos cosas, y te los voy a mencionar al leer estos pasajes. El primero es, vamos a 1 de Crónicas 12:33, por favor. 1 de Crónicas 12:33 dice, de Zabulón 50,000, bueno, disculpa, esta es el conteo, la lista de los valientes de David, ¿no? Entonces dice, de Zabulón 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear, y escucha lo que dice, sin doblez de corazón. Sin doblez de corazón. O sea, los valientes, los que manejaban toda clase de armas de guerra y los que estaban dispuestos, es decir, no se corrían de ninguna guerra, no tenían doblez de corazón. Entonces la primera incapacidad que tiene una persona que tiene doblez de corazón o que es de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos, es la incapacidad de ganar una guerra. Y mira, quizás esta sea la explicación por qué de repente muchos de nosotros
que cuando venimos al Señor tenemos diferentes esclavitudes, ¿no? Drogas, sexo, alcohol, ludopatía, narcisismo, etc. De repente cuando venimos a la vida cristiana, tenemos una temporada en que vencemos estas esclavitudes y tenemos otras temporadas en que sucumbimos ante ellas. Y otra vez vencemos y de pronto se vuelve un círculo vicioso, como lo que pasó con el pueblo de Israel en el libro de Jueces, ¿no? Un tiempo estaban bien, se confiaban de sí mismos, volvían a caer. Otro tiempo se arrepentían, lloraban las consecuencias, porque claro, las caídas, la desobediencia tiene consecuencias. Y otra vez el Señor les daba fuerza, se levantaban. Y el círculo vicioso de repente es la realidad de tu vida, con todas estas esclavitudes. Y yo te digo, de repente el problema es que te falta un compromiso serio con el Señor. Por eso es que eres de doble ánimo, de doble corazón, como dice aquí el Antiguo Testamento. Mira, estos hombres que eran capaces de hacer proezas de guerra y de ganarlas, y de hecho las ganaban, no tenían doble ánimo, no tenían doblez de corazón. Ten cuidado, de repente tu incapacidad de vencer definitivamente tenga que ver con esto, ¿no? Claro, y valdría aclarar una cosa. Hay luchas que vamos a tener que enfrentar toda la vida. Te mencioné el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Él cargaba con un asunto posiblemente de salud y que influía en su vida espiritual, ¿no? Y él nos dice, en su carta a los Corintios, él nos dice de que le pidió a Dios 3 veces. Y no habla de que oró en el desayuno, en el almuerzo y la comida. No se refiere a eso, por supuesto, ¿no? Sino se refiere a 3 tiempos o 3 veladas o 3 temporadas de oración específicas sobre este malestar, sobre esta molestia que él tenía. Y Dios le dijo, no, Pablo, vas a tener que lidiar con eso toda tu vida. Para eso estoy yo, para fortalecerte. Y claro, hay cosas con las que vamos a luchar toda la vida. Y no te digo que va a desaparecer la lucha contra estas esclavitudes, contra estas debilidades. Lo que te digo es que vas a dejar de estar en este círculo vicioso de perder, ganar un poquito, perder más, ganar otro poquito más, pero la caída siguiente va a ser más grande y otra vez me levanto un poquito y la recaída es mucho más grande. A eso me refiero, ¿no? Hay que tener un compromiso. No se puede ganar una guerra con un doble corazón. El otro pasaje en el Antiguo Testamento está en Salmos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Mira qué fuerte. Posiblemente tenga un poco que ver con lo que estamos viendo hoy en día en esta situación en el mundo, ¿no? De pronto viene a mi mente la situación de Abraham cuando Dios le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra. Dice, Señor, pero vas a destruir si hubieran tal cantidad de justas. Empieza con 50 y termina con 10. No habían ni 50 ni 10. Era la verdad, ¿no? Y aquí el salmista dice, se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Una característica de la ausencia de piadosos, de la ausencia de personas en quien confiar, es que los que hay, todos tienen doblez de corazón. O sea, si por un lado los que tienen doblez de corazón, los que tienen duplicidad de mente, son incapaces de ganar una guerra, aquí son incapaces de ganar, o en todo caso, recuperar la confianza. Una de las pérdidas de confianza más grandes que existen en las relaciones interpersonales es la pérdida de confianza en el matrimonio. Qué triste es cuando hay infidelidad en el matrimonio. Lo cierto es que incluso hay muchos que podrían interpretarlo y decir esto rompió el pacto matrimonial, porque entendemos que el matrimonio no es un contrato en la Biblia, sino que es un pacto del cual Dios es testigo y el cual es el garante también, ¿no? Y es una lástima, como te digo, cuando sucede esto, que uno de los cónyuges, como decimos coloquialmente, ¿no?, saca los pies del plato o prefiere ponerse en otro paisaje y no se ve en el paisaje con su esposa, con su familia, y abandona y daña. Y esto va por lado de hombres y de mujeres, ¿no? Estadísticamente podríamos discutir dónde hay mayor frecuencia, ¿no? Pero lo cierto es que pasa en los dos cónyuges, lamentablemente, desgraciadamente. ¿Y qué es lo que hay que hacer en esta situación, ¿no? Y permíteme decirlo, ¿no? Esto no es una enseñanza de matrimonios, pero ya que se presentó el comentario, te quisiera decir, ¿qué es lo que hay que hacer en esta situación de adulterio? Bueno, perdonar. El Evangelio se basa en el perdón.
nosotros rompimos el corazón con Dios y le traicionamos y le abandonamos como raza. Y todo empezó con Adán en el huerto. Y sin embargo, Jesús vino y murió con nosotros, por nosotros, para que nosotros pudiésemos obtener el perdón. Hay perdón en la sangre de Jesús. El Evangelio se basa en el perdón. Y en estas situaciones de ruptura tan fuertes como la infidelidad en el matrimonio, lo que hay que hacer es perdonar. Y hay un proceso bien difícil y penoso que se llama la recuperación de la confianza, cuando se opta por el camino del perdón. Y sabes que una persona que es inconstante, una persona que es de doble corazón, lamentablemente no puede ganar o recuperar la confianza. Y en este punto yo te hago pensar, no solamente por el aspecto matrimonial, sino a cuántas personas has defraudado, a cuántas personas has engañado. Mira, es una lástima que no calculamos el precio de la mentira. Es algo que es un problema como sociedad, como cultura, aquí en Latinoamérica y en particular en el Perú. Es tan fácil mentir. Y es algo que desde pequeños yo les enseñaba a mis hijos, ¿no? Había lemas que inventamos en casa con mi esposa para enseñarles el valor de decir la verdad. Y más o menos hemos tenido éxito, ¿no? Digo más o menos porque lamentablemente ellos también son pecadores miserables como yo, como mi esposa, ¿no? Y ellos tienen que tener sus propias luchas. Pero yo recuerdo cuando ellos eran pequeños, nosotros le decíamos, nosotros los Torres Sotil, porque ese es el apellido de la familia, yo soy Torres, mi esposa se apellida Sotil, nosotros los Torres Sotil no mentimos, ¿no? Y era impresionante ver cómo de pequeñitos ellos memorizaban estos lemas y se identificaban con ellos. ¿Sabes qué? Nosotros los cristianos no mentimos. Yo te pregunto, ¿por qué mientes tú? ¿Por qué sigues sosteniendo esta cultura del engaño, del tratar de quedar bien, y por quedar bien, aunque no haya hecho bien, tengo que recurrir a un argumento falso? No debemos hacer eso, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me perturba es darme cuenta que una persona tiene un perfil de mentiroso o de mentirosa. Imagínate lo que siente Dios al respecto, sobre todo a alguien que no le podemos mentir. Alguien que no le podemos mentir, en mi caso, ¿no? Yo te digo, de verdad, para mí es y ha sido, ¿no?, una gran decepción cuando he descubierto personas que me han estado mintiendo de manera sostenida. Y de verdad que eso me ha no solamente decepcionado, sino que me ha entristecido mucho, ¿no? Pero imagínate Dios, que ve todas las cosas, no es que de pronto descubre, no, Él siempre sabe si estamos mintiendo o no. Ahora, Él nos perdona. Pero lamentablemente en las relaciones interpersonales es tan difícil recuperar la confianza. Es algo tan difícil, te lo digo de verdad, porque alguna vez yo también he decepcionado a alguna persona y he tenido que luchar largo, duro y parejo para poder recuperar esa confianza. Es una cosa muy difícil, ¿no? Hay que tener esto presente. Bueno, esas son las 3 consecuencias de no pedir con fe. De no pedir con fe, ¿no? Ahora, vamos a los siguientes versículos. Volvemos a Santiago 1. Vamos a leer desde el versículo 9. Vamos a leer hasta el versículo 11. 3 versículos más, por favor, hasta el versículo 11. Versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca. Su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Lo que vemos a continuación parecería ser un radical cambio de tema, ¿no? Viene hablando acerca de estos 5 elementos que tiene que haber en la persona que está bajo presión, y luego nos habla de las consecuencias de no orar con fe, ¿no? Y la fe es uno de estos elementos que tiene que estar presentes en nuestra vida cuando estamos en momento de prueba. Y de pronto comienza a hablar del hermano de humilde condición, del hermano que es rico. Entonces parecería que cambia de tema. No cambia de tema en realidad. Lo que está haciendo aquí el apóstol Santiago es ponernos un ejemplo, una aplicación de estos elementos que hemos venido estudiando en todas estas semanas a un caso práctico en la vida. A saber, a 2 casos o 2 condiciones prácticas en la vida. Mira, en el mundo vamos a encontrar gente que tiene mucho y gente que tiene poco.
Claro, también tú pensarás por ahí, por esto de los esquemas sociológicos, ¿no? Hay gente en medio, gente que tiene más o menos. Pero, ¿sabes? En realidad la gente que está en medio tiene una sensación o de tener mucho o de tener poco también. Así que yo creo que estas dos categorías son suficientes para entenderlo. Y ciertamente es lo que nos plantea aquí Santiago, ¿no? Nos plantea estas dos situaciones concretas para aplicar estos principios. La del hermano pobre no nos habla de cualquier pobre. Nos está hablando de cristianos pobres. Recuerda, esta epístola está escrita a cristianos mayormente o principalmente judíos que están en la dispersión. Eso lo dice en los primeros versículos Santiago. Y estos hermanos en la dispersión habían dejado atrás sus propiedades, sus casas, sus trabajos, posiblemente sus ahorros, etcétera, ¿no? Entonces muchos de ellos se encontraban en mucha estrechez, en mucha escasez económica. Algunos de ellos habían caído hasta en la pobreza y de hecho hay muchos otros libros escritos por otros autores en el Nuevo Testamento que nos hablan de regiones completas, como la región de Macedonia, por ejemplo, a la cual se refiere el apóstol Pablo, que habían caído en una terrible pobreza. Me refiero a los cristianos, ¿ya? Entonces, aquí Santiago nos habla de hermanos cristianos, algunos pobres y algunos ricos. Ahora, hay algunas observaciones a estos versículos, a estas palabras que nos da Santiago, que me gustaría compartir con ustedes porque son la aplicación, son la enseñanza de estos elementos que hemos visto a estas dos situaciones, de los hermanos ricos y de los hermanos pobres. La primera observación que quiero hacer es, nota esto, dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. A los dos les está pasando la misma cosa. ¿Y qué es lo que les está pasando a ambos? Es que ambos son sometidos a tiempos de prueba. ¿Te acuerdas cuando estuvimos mencionando estos elementos? Te mencioné que las pruebas vienen, como dice el original, de muchos colores, es decir, de diferentes ámbitos y diferentes aspectos de nuestra vida. Bueno, de eso está hablando aquí Santiago. Son sometidos, no importa sean ricos o pobres, a tiempos de prueba. Hermanos, yo no sé cómo te catalogues a ti en tu situación financiera. De repente tú te consideras una persona, no voy a usar la palabra pobre, vamos a decir de humilde condición. Y cuando uso humilde me refiero a la acepción específica hacia la parte material y financiera, no a la condición del carácter, ¿no? De ser una persona humilde, no orgullosa, sino a la persona que tiene limitaciones financieras. Posiblemente tú te consideres así, o posiblemente tú te consideres una persona muy bendecida, entre comillas, aplicando este término bendecido a la situación financiera nuevamente, ¿no? Y dices, no, que yo he tenido muchas cosas, muy privilegiado con todas las cosas que tengo, y de repente toda tu vida ha sido así. Bueno, aquí Santiago le escribe a estos dos tipos de personas, cristianos, pero al parecer los dos habían sido golpeados por esta situación al caer en la dispersión de haber perdido sus posesiones materiales. Por supuesto que los que tenían menos, perdieron menos, y los que tenían más, perdieron más. Mira, cuando llegamos a tiempos de prueba, hay que recordar, tener dos cosas en mente. En primer lugar, que no somos los únicos afectados. Y esta es una visión bastante egoísta de la vida, ¿no? Yo soy el que más está sufriendo en este mundo. Y ya te lo dije cuando estuvimos hablando acerca de la perspectiva correcta, ¿no? Te puse el ejemplo de, imagínate que yo salgo a la calle y de pronto me tropiezo, me caigo y tengo un reloj de pulsera en mi mano, pero yo de alguna manera pongo justo ese brazo en el suelo y se rompe mi reloj de pulsera. Y yo puedo decir, esto es una tragedia, soy la persona a la que le ha pasado la peor calamidad en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es el problema? Se me ha roto mi reloj. Eso no es la peor tragedia que puede ocurrir. Hay personas que en esta pandemia han perdido familiares, ¿no? Algunas personas que son de conocimiento común de nosotros, ¿no? O muy cercanas a nosotros. Yo mismo en mi familia, lamentablemente, hemos tenido casos de enfermedades y estas cosas, ¿no? Entonces, el asunto, hermanos, es este.
cuando vienen los tiempos de prueba, no podemos nosotros sentarnos, como dicen los americanos en inglés, no sentarnos en un rincón en autoconmiseración pensando que nosotros somos los únicos que estamos sufriendo, porque no es así. Posiblemente tú la estás pasando muy mal, posiblemente estés enfrentando muchas dificultades, posiblemente estés en un periodo económicamente hablando muy ajustado y cuando estamos orando en los periodos de oración, los tiempos de oración que tenemos con nuestra iglesia Raíces y Alas, a los cuales yo te invito también, generalmente somos los mismos y somos pocos, de verdad, ¿no? Yo no creo que los demás no tengan que orar, ¿no? Espero que no participen porque están haciendo algo más importante que orar, ¿no? Pero te animo a que participes. Bueno, te digo, en esas reuniones de oración estamos orando por esas personas que tienen necesidades también, que la están pasando mal, tema financiero, tema de salud, tema emocional, lo que sea, ¿no? Y te digo nuevamente, posiblemente tú estés así, pero déjame decirte, tú no eres el único afectado. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa se desprende de esta. Hay algunos que están siendo más afectados que tú, y recuérdalo. Es decir, en lugar de tener este pensamiento tan ensimismado, en lugar de vivir en esta prisión del egoísmo, ¿no? De la autoconmiseración, sal de esa prisión y comienza a preocuparte por otros que posiblemente la estén pasando peor que tú. Realmente, ¿no? Realmente. Santiago aquí está aplicando estos principios, ¿no? Sobre todo de la perspectiva correcta. Ambos son sometidos a tiempos de prueba. Pero vamos a ver otra consideración, otra observación de esto que nos dice Santiago. Vamos a leer nuevamente los versículos. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Ojo con esta palabra, gloríese. Pero el que es rico en su humillación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. En su humillación, ¿qué tiene que hacer? Gloriarse también, gloriarse. Y a ambos se les exige la misma actitud. ¿Cuál es? La tienes ahí en tu versículo, obsérvala. Gloriarse, gloriarse. La palabra gloriarse en griego es kauchasto, ¿no? Y la traducción es siéntete orgulloso, porque es un imperativo, ¿no? Es un presente imperativo. Siéntete orgulloso, presume. Es interesante esto, ¿no? Es interesante. Esta palabra la está usando aquí Santiago. Recuerda, él escribe esta carta en el 45 después de Cristo. Alguna persona me hizo una observación de que en alguna de los estudios yo dije 45 antes de Cristo. Si te diste cuenta, disculpa, ya me equivoqué. Lo correcto es 45 después de Cristo. Pero el apóstol Pablo, que escribe cartas posteriores a la de Santiago, usa esta palabra kauchasto por lo menos 30 veces. Es una de sus palabras favoritas del apóstol Pablo, ¿ya? Pero mira, significa presumir, sentirse orgulloso, pero como imperativo. Y vamos a leerlo nuevamente, ¿ya? Pero usando esta traducción. Dice el versículo 9, el hermano que es de humilde condición, presuma, siéntase orgulloso en su exaltación. Pero el que es rico, presuma, siéntase orgulloso en su humillación. ¿Sabes qué? Dios demanda de ambas personas, los ricos y los pobres, la misma respuesta, la misma actitud. Y aquí vale la pena hacer una aclaración sobre lo que Dios requiere de las personas. A esto le podemos llamar la voluntad de Dios. En nuestra iglesia tenemos un programa de discipulado y en una lección hablamos de esto, ¿no? Y por fines netamente pedagógicos diferenciamos en dos categorías la voluntad de Dios. En lo general, la categoría de lo general, la voluntad de Dios es la misma para todos. En los tiempos de prueba, de dificultad, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Bueno, aquí de los ricos y de los pobres, Santiago dice, gloríese, presuma, siéntase orgulloso pero de cosas diferentes. Pero la actitud es la misma. La actitud es la misma. Yo te decía, la voluntad de Dios la dividimos en dos categorías, ¿no? La voluntad de Dios general, que es la misma para todos los creyentes, obedecer a Dios, cumplir la gran comisión, a meditar la palabra de Dios, esperar su venida,
dar buen testimonio, orar sin cesar, dar gracias en todo, ¿no? Pero también hay otra categoría dentro de la voluntad de Dios para los creyentes. Y esta otra categoría es, digamos, más específica. Hay cosas que Dios quiere de ciertas personas o de cierta persona que no quiere de otras personas, ¿no? A esto le llamamos, con fines pedagógicos, te digo, en nuestro curso de discipulado, el plan de Dios. Pero aquí Santiago nos dice que la voluntad de Dios es la misma, es gloriarse en medio de las pruebas, cuando estamos bajo presión, pero de manera un poco más específica. El plan de Dios es que los ricos se gloríen los pobres se gloríen en su exaltación y los ricos en su humillación. Y después vamos a hablar de eso. Pero mira, sobre gloriarse, que es presumir, como te digo, sentirse orgulloso. ¿Cuántas personas pueden presumir y sentirse orgullosos de ser pobres? ¿A ti te ha pasado? Más bien pasa lo contrario, ¿no? Hay gente que se siente avergonzada de ser pobre, ¿no? Yo te cuento, yo crecí en una situación económica bastante estrecha, bastante limitada. Y yo recuerdo que tenía amigos con casas mucho más grandes, más bonitas, ¿no? Y algunos de ellos de colegio. Cuando nos tocaba hacer trabajos de grupos, yo nunca ofrecía mi casa ni nunca los invitaba a mi casa. ¿Por qué? Porque honestamente, ¿no? Te digo, me daba vergüenza que mi casa sea tan pequeña en comparación de la de ellos. Y claro, como te digo, si lo pensamos desde el punto de vista terrenal, netamente humano, lo que dice Santiago no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, ¿cómo el pobre se va a gloriar? ¿Cómo va a presumir? ¿Cómo se va a sentir orgulloso de su pobreza? Pero ¿sabes qué? Para Dios ni la condición de pobreza ni la condición de riqueza tiene algún mérito como para sentirse orgulloso o presumir de eso. No se refiere a la condición estricta. Santiago cuando menciona esto. Para entenderlo mejor, acompáñame por favor al Antiguo Testamento. Mira, como te dije, la palabra cauchasto es la palabra que se usa para gloriarse, ¿no? Aquí. Pero esta palabra también es usada en el Antiguo Testamento. Tú dirás, pero es que el Antiguo Testamento no fue escrito en griego. Claro que no, pero hay una versión del Antiguo Testamento que se llama la versión de los 70 o la Septuaginta, que fue mandada a redactar a un grupo de escribas, a 72 escribas exactamente, por orden del bibliotecario de Alejandría. Estamos hablando del siglo III a.C., ¿no? Y la idea era que estos escribas traduzcan el Antiguo Testamento al griego que se hablaba en esa época, a saber el griego koiné, ¿no? Y en esta versión, la Septuaginta, encontramos esta palabra nuevamente, ¿no? La palabra cauchasto. Y vamos a ver entonces cómo es usada en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un solo versículo, pero por si acaso te digo, no me estoy basando en un solo versículo, sino que esta palabra es común en varios pasajes del Antiguo Testamento. Pero vamos a Jeremías capítulo 9, por favor. Como te digo, es la idea de la versión de los 70. Yo estoy usando una transliteración ayudándome de la versión La Biblia de las Américas, ¿ya? Jeremías 9, versículos del 23 al 24, dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mira, está hablando de sabiduría, poder, riqueza, y está diciendo, no presuma, no se sienta orgulloso. ¿Sabes por qué? Porque ni en la sabiduría, es decir, el conocimiento, la capacidad intelectual, ni en el poder, ya sea político o lo que sea, ¿no? Ni en la riqueza hay motivos delante de Dios para gloriarse. De repente, humanamente, el que tiene más títulos académicos, el que se codea con gente más importante, ¿no? De la política, ¿no? Como si juntarse con políticos fuera una cosa de que sentirse orgulloso, ¿no? Y hay gente que se puede sentir muy orgullosa de la riqueza y puede presumir. Eso es humanamente, pero delante de Dios no tiene ningún sentido. Mira lo que dice el versículo 24. Mas el que se gloría, es decir, el que presume, el que se siente orgulloso, dice, gloríese de esto. ¿De qué? De que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Dice claramente, hay una sola razón válida
que por cierto es eterna, para poder presumir, para poder sentirnos orgullosos, en un orgullo santo, si cabe la palabra, ¿no? Que es, dice claramente aquí, de que me entiende y me conoce. Me entiende y me conoce. ¿Entiendes y conoces al Señor? Con esta pregunta yo te quiero terminar ahí el estudio en esta oportunidad, ¿no? Y quiero invitarte a que cierres tus ojos, por favor. Cierra tus ojos, por favor, donde estás. Y ahí donde estás, yo te invito a que tú le digas al Señor, Señor, en primer lugar, sobre lo primero que vimos, Señor, me doy cuenta que yo todavía tengo doblez de corazón. Soy una persona de doble ánimo. No estoy totalmente comprometido contigo. Es decir, creo parcialmente en ti, me apoyo más en lo que yo puedo hacer. Y tan pronto siento que necesito hacer algo para ayudarte, estoy expedito a hacerlo. Señor, perdóname. Señor, perdóname. No quiero ser de esos que son incapaces de ganar una guerra y de repente tú estás todavía luchando sin obtener una victoria franca, sin haberte despojado de esclavitudes del pasado. Ahí donde estás, dile, Señor, es mi doble ánimo, es mi doble corazón, es mi falta de compromiso lo que no me ayuda a vencer. De repente tú estás en esta situación de tratar de recuperar la confianza y no lo estás logrando. Y también yo te digo, tu problema es la falta de compromiso con el Señor. Qué triste es cuando, como les dije a los hombres hace un tiempo, ¿no? Y creo que lo mencioné en un mensaje, ¿no? Cuando la gente nos denuncia de cosas y tiene la razón. Y nos pueden decir de todo, pero algo lo que no nos deben decir nunca, y escúchalo bien, es que no amamos al Señor, que no le buscamos a través de su palabra, que no luchamos contra el pecado. Nos pueden decir de todo, ¿no? Feos, gordos, chatos, mal vestidos, a mí que me digan de todo. Pero algo que yo no quiero que nunca me digan es que no amo a mi Señor. Y para eso tengo que tener un compromiso. Si no hay compromiso, ¿cómo vas a ganar la confianza? Si tú necesitas ganar la guerra, necesitas ganar la confianza, comprométete con el Señor en este momento. Y si de repente tú eres de las personas que pensaban o piensas, de repente por rasgo de personalidad, ¿no? Porque eres demasiado egoísta y no te has dado cuenta, pero si eres egoísta, en nombre del Señor te digo, reconócelo, ¿no? Tú no eres el que estás más sufriendo, no es que todo el mundo tiene que atenderte a ti. Al contrario, Jesús dijo y se lo reveló a Pablo, ¿no? Es más bienaventurado dar que recibir, y no se refiere solamente al asunto financiero, sino dar atención, orar por otros, prodigar preocupación. Yo no quiero que se preocupen más por mí de lo que yo me preocupo por otros, y esto es como el cristiano debe pensar y conducirse. Así que ahí donde estás, dile, Señor, ayúdame a ser transformado por lo que he escuchado en esta mañana. Quiero que en estos momentos en que estoy bajo presión, en que estamos bajo presión, podamos realmente responder como tú esperas. Y lo que venimos aprendiendo, podamos aplicarlo, Señor, en la vida real, en la vida cotidiana de nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo y permítenos, Señor, en la semana que estamos empezando hoy domingo, poder honrarte y si de algo debemos presumir es de entenderte y conocerte, Señor. Gracias. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos durante este mensaje. Espero que haya sido de bendición. La verdad es que para mí, yo te digo de todo corazón, es conmovedor ir a la palabra de Dios y encontrar que tiene tantas cosas tan pertinentes que decirnos, ¿no? Y pensar que algunos dicen que la palabra de Dios ya pasó de moda. Tú y yo sabemos que no, es totalmente pertinente. Bueno, practícala durante la semana. Y no te desconectes, por favor, no te salgas de la transmisión. Tenemos algunos anuncios para compartir contigo y, por supuesto, viene una canción más. Que Dios te use. Somos Raíces y Alas y queremos que sigas conectado con nosotros. Nuestra visión como iglesia es que todos los que se unen a nuestra comunidad puedan escuchar y entender la palabra de Dios para poder vivir vidas fructíferas. Por ello, ponemos a tu alcance las siguientes oportunidades de crecimiento para este mes. Cada domingo te ofrecemos la transmisión de nuestra reunión principal
donde le cantamos al Señor y aprendemos de su palabra. Puedes seguirla a través de nuestra página de Facebook. Todos los martes tenemos nuestras noches de crecimiento, espacios donde estudiamos la Biblia de forma práctica progresiva. Puedes participar de ellas vía transmisión en vivo por YouTube y Facebook. También tenemos reuniones virtuales donde podemos interactuar y las ponemos a tu disposición. Reuniones de hombres cada miércoles a las 9 de la noche, reunión de oración cada jueves a las 9 de la noche y reuniones de mujeres y matrimonios en las fechas indicadas. Además, podemos enviarte una breve reflexión bíblica a tu bandeja de email de lunes a viernes para que puedas meditar y practicar la palabra de Dios en tu vida cotidiana. También puedes encontrar clases de la Biblia para niños y música con letra inspiradora en nuestro canal de YouTube. Y si estás interesado en profundizar el estudio de la Biblia, te ofrecemos los cursos de nuestra plataforma virtual de aprendizaje. Si quieres más información, unirte a nuestra comunidad o participar en alguna de nuestras actividades, por favor escríbenos a informes@raicesalas.org y síguenos en nuestras redes sociales. Dios te use. Gracias a Dios por su palabra. Ahora sigamos conectados para seguir alabando a Dios. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos
Muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros. Esperamos que la palabra haya podido impactar en tu vida. Si quieres saber más de nosotros o tienes algún pedido de oración, puedes escribirnos a informes@raicesalas.org o visitarnos en la página web raicesalas.org. Si eres parte de Raíces y Alas, como cristianos estamos comprometidos a poder ofrendar. Si te has conectado por primera vez y sientes que este mensaje ha sido de bendición para tu vida, considera apoyar financieramente este proyecto. En Raíces y Alas ofrendamos con gratitud, como nos enseña la palabra. Puedes ofrendar a través de los métodos que aparecen en pantalla. Gracias por habernos acompañado esta semana y nos vemos la próxima.